Amigos, amigas, esto es El Espejo. Estamos en un lugar que fue sagrado para la cultura muisca, primeros pobladores de esta gran sabana de Boyacá que tenemos hoy aquí atrás. Estamos acá porque en estos días se está grabando aquí al sur de Bogotá una película que se llama Ella, de Livia Estela Gómez, una realizadora que nació en Bucaramanga, que ha desarrollado trabajo en el teatro, en el cine, docente, guionista, y su primer largometraje fue La historia del baúl rosado. 10 años después, con todos esos tropiezos y cosas que significa hacer cine en Colombia, ella, después de ganar 2 premios, puede hacer su segundo largometraje, donde nos va a contar la historia de un hombre que pierde a su mujer y debe buscar ayuda para poder enterrarla, y al final termina aquí, en este mítico e importante lugar de Bogotá, donde le da sepultura a su amada. Película que esperamos tenga muy buena acogida y desarrollo en festivales y por el público, y que desde ya nosotros aquí en El Espejo empezamos a promocionar y a dar a conocer. También es una propuesta de cine un poco distinta, es una producción independiente, no con grandes recursos económicos, sino con lo básico para poder hacer la película, para poder contar la historia y hacer reflexionar sobre nuestras realidades, no solamente de Colombia, no solamente de Ciudad Bolívar, sino también de toda Latinoamérica. A continuación vamos a ver entrevistas con la directora, con parte del equipo de trabajo, con las actrices, con los actores y también con personas que trabajan aquí en Sueños Films, que ha sido un colectivo de Ciudad Bolívar que ha entrado a coproducir esta película y que con Livia Estela y los recursos que ella consiguió con sus premios ha podido echar, digamos, este proyecto adelante. Entonces aquí, esto se conoce normalmente como el palo del ahorcado, ahora se llama el palo de la vida. Es importante también como renombrar las cosas para cambiar la psicología sobre ellas. Desde acá los dejamos pues con información de la película Ella de Livia Estela Gómez. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Este proyecto nació de una pieza teatral que yo había conocido en la época en que hacía teatro. Entonces, siempre había pensado que esas condiciones que se daban en esa pieza teatral de tantos muertos y no hay cajones, era como propicio para poder ponerlo en nuestro contexto, ¿no? Y hacer de paso una reflexión sobre la muerte y sobre el valor de la vida, que tan despreciado está el valor de la vida en esta tierra, no hablando de Ciudad Bolívar puntualmente, sino hablando de nuestro país y de lo poco que aprecian la vida de los demás, ¿no? Como esa indolencia frente a lo que le pasa al otro. Digamos que esos eran como los temas que me estaban rondando en la cabeza, y pues este proyecto fue la concreción de todas esas ideas. Esto lo hace una empresa que se llama 2 de 2 Producciones. Es una empresa que yo creé con otro realizador que se llama Julio Contreras. Julio y yo, ambos realizadores y sin productores que echaran para adelante la máquina. Entonces dijimos, pues bueno, nos cansamos de buscar productor, de rogar aquí, de rogar allí. Dijimos, bueno, no, nosotros con las herramientas que tenemos, con lo que sabemos, vamos a armar esta empresa y a sacar adelante nuestras propias películas. Un poco pensando en la libertad creativa, ¿no? Porque esta película toca muchas llagas. No es solamente la indolencia de la gente frente al dolor de los demás, sino la indolencia de la policía, la indolencia del problema de la salud, la indolencia de la misma iglesia. No, todo esto es un negocio y todos comen del muerto. Entonces este quiere comer del muerto y aquel quiere comer del muerto y todos quieren comer del muerto. ¿Y dónde está ese doliente que está tratando de encontrar un final digno para una persona que quería? Entonces esa era como la principal motivación, como el fondo de esta historia. Y pues por fortuna se consiguió sin tener que acudir a ni un solo peso de la empresa privada, porque eso da la posibilidad de decir las cosas tal cual las quieres decir y pisar los callos que haya que pisar sin tener que servirle a nadie. Recién había escrito el guión y yo ya tenía la idea de hacer esta película. Yo conocí a Daniel Bejarano, el del Ojo al Sancocho, lo conocí en Bucaramanga en un festival, y yo desde ese momento le dije a Daniel, voy a hacer una película con Ojo al Sancocho y con Ciudad Bolívar.
Y Daniel dijo de una, para las que sea. Estábamos lejos todavía de lograrlo, eso fue hace ya bastante tiempo. Pero finalmente cuando ya se logró la financiación pues fue los primeros que buscamos porque sabíamos que necesitábamos unos socios dentro de la comunidad. Sí hubo una cosa que fue un poco difícil porque cuando leyeron el guión algunos de los chicos de Ciudad Bolívar dijeron que yo pintaba un panorama muy sombrío de Ciudad Bolívar. Pero pues yo les he explicado y les he explicado muchísimo que yo no estoy hablando en la película de Ciudad Bolívar. De hecho yo me he inventado una geografía que es un poco de aquí, un poco de Paraíso, un poco de Potosí, un poco del Perdomo, un poco de Arborizadora Alta y no es en sí Ciudad Bolívar. Yo estoy hablando del país, yo no estoy hablando de la indolencia en Ciudad Bolívar, ¿no? Porque de hecho casi no se presenta, la gente que nos hemos encontrado, la gente ha sido muy querida, muy solidaria, nos han ayudado y han entendido que es un discurso que trasciende mucho más allá del espacio físico en el que lo estamos haciendo. Cuando los productores se meten en esa cadena de que esto tiene que ser un negocio, entonces los temas no pueden pisar callo, los temas tienen que ser unos temas fáciles para el espectador, los temas no pueden poner a reflexionar a nadie porque entonces la empresa privada no pone dinero. La única posibilidad de lograr la libertad que tú quieres es haciendo un proyecto que no sea tan monumental, un proyecto pequeño que puedas contar con poco dinero, que 700 millones no es mucho para hacer una película, pero si tú te propones un discurso serio, profundo, no necesitas una infraestructura tan alta, tan pesada, no necesitas ser Laurentiis para hacer la mega película. Tú en últimas vas a las emociones y sentimientos de los personajes que se transmiten a los espectadores. Y entonces, ¿cómo desperdiciar esa oportunidad de transmitir algo que le diga de verdad algo a la gente, no algo que sea un discurso fatuo, algo que sea para reírse un momentito o recrear una anécdota? Me parece que por lo menos yo, como realizadora, yo estoy muy comprometida con el discurso y yo no soy capaz de ser ligera en el discurso. Yo necesito encontrar... digamos que es una herramienta tan poderosa el cine como que me sentiría muy mal mintiendo y haciendo babosadas. Yo necesito ir a lo que me ronda la cabeza, a lo que me preocupa de este país, a lo que me inquieta de lo que pasa a mi alrededor. No soy capaz de simplemente inventarme una anécdota y llevarla al cine. No puedo, no va conmigo. Bien. El equipo de trabajo, un poco, ¿cómo está conformado? Súper bien. El equipo de trabajo, inicialmente traté de sostener el equipo de trabajo del Baúl. No se pudo, pues porque los tiempos de todos no coinciden. Mauricio Vidal tuvo dificultades. Angélica Perea es diseñadora de producción aquí, pero no es directora de arte. Sin embargo, pues ella ha estado detrás del diseño y del armar todo el equipo de arte. Pero en general... no tengo el mismo equipo con el que trabajé en el Baúl, pero tengo un equipo maravilloso. La pasamos bomba como en aquella ocasión, nos divertimos mucho, trabajamos, hemos cumplido el plan de rodaje todos los días y lo que es más importante, que la buena energía se transmite al trabajo. Si tú trabajas con buena energía, con toda seguridad, que eso se va a sentir en el material. Hay una muerta que camina por todo Ciudad Bolívar, por toda la ciudad, que en últimas en la metáfora es por todo el país. Un anciano que se le murió su esposa, que va con el cadáver de su esposa buscando cómo enterrarla. No, aquí no hay un muerto, aquí hay muchos muertos, pero obviamente siempre están tratados no de una manera morbosa, ¿no? Yo tengo... Lo que me caracteriza es una estética que busca sacarle belleza a lo macabro, a lo que todo el mundo considera horroroso. Yo trato de sacarle poesía y sobre todo de usar muchísimo la metáfora, ¿no? Por un profundo respeto que tengo del espectador. Yo creo que el espectador es inteligente y merece usar su inteligencia también para ver el cine, no simplemente para que le den todo masticado y reírse con cualquier pendejada. Esta historia del cadáver insepulto que no encuentra una sepultura es una historia que se ha contado muchas veces en la literatura, en el teatro, pero obviamente siempre tendrá su trasfondo y el trasfondo aquí habla de un país que no mira hacia los demás, ¿no? De un país totalmente indolente que quiere simplemente su bienestar personal, pero no quiere mirar que lo que le pasa a los demás realmente importa y hay que tratar de ser solidarios y de sacar adelante todos. Claro. Los planes son que la película esté terminada en noviembre, diciembre,
para alcanzar a todo el circuito de festivales del año entrante, porque creo que empiezan a cerrar, en octubre ya empiezan a cerrar los primeros festivales, los de enero por lo menos, y hacer todo el circuito de festivales el año entrante, a ver cuánto podemos capitalizar, porque pues una película de estas obviamente no tiene mucho dinero para la difusión, la distribución, en fin. Ahí tendrán que ayudar todos, todo el que escuche esto, todo el que sepa esta película tendrá que ayudarnos por Facebook. Debe haber alguna manera de romper esos esquemas de que si no tienes dinero para hacer comerciales de televisión te fritaste. Ojalá nos podamos ver en algunos festivales con la película. Hey, Livia, un placer, sí señora. Nada, un saludo ahí a la gente del Espejo y que estén pendientes de ella. Bueno, el Espejo ha hecho toda una escuela para los nuevos realizadores, entonces basta con tener ganas, fuerza, querer mucho lo que uno hace y se logra. Yo empecé a estudiar teatro hace... ni me acuerdo. Yo empecé estudiando en Cali con Enrique Buenaventura, con el maestro Buenaventura. Soy fundador del TEC desde los 16 años. Cuente cuánto llevo ya, 58 años en la actuación. El primero que contactaron fue a Humberto Rivera. Humberto Rivera es un conseguidor de actores, pero creyeron que él era Humberto Arango. Entonces Humberto me llamó a mí y me dijo, te están buscando para un guión de una película. Me llamaron de la Sociedad de Actores también, me dijeron, aquí lo llamaron, lo están buscando. Hasta que por fin Livia, la directora, pues se encontró realmente conmigo, estuvo en mi apartamento, estuvimos hablando, me mostró el guión, me fascinó el personaje y todo, y el guión en sí. Y bueno, por ahí nos fuimos compenetrando y ya hicimos ensayos de campo y todo, no, muy bien, muy bien. Alcides es un viejo reciclador que parece que antes de volverse reciclador, el tipo tuvo una mediana cultura. El tipo es un tipo culto, tranquilo, pasivo. No es el reciclador pues que uno cree que es vulgar y no. ¿Y qué pasa con Alcides? Alcides tiene una compañera de 50 años y se le muere. El tipo tiene muchos problemas, la mujer lo había enseñado mucho a ser aseado, aseado dentro de... y a tener un hogar más o menos también dentro de las capacidades pues de una gente muy pobre. La relación con la gente ha sido extraordinaria, porque uno piensa que la gente que porque es de acá de Ciudad Bolívar, que va uno a encontrar gente, no, hemos encontrado gente colaboradora, gente muy querida, y así hemos contado con una colaboración tenaz. El equipo de técnico de la película, espectacular. Estamos pasando una temporadita muy rica. Eso sí, demasiado fría. Ustedes pueden ver que estamos en el árbol del ahorcado y estamos en lo más alto de Ciudad Bolívar. Un saludo a la gente del Espejo. No nos vemos en el Espejo, nos vemos en el cine. Esta película va a ser muy interesante. No es una película de sexo ni nada que ver con... Es una película seria, una película muy seria. Daisy Marulanda.
¿Y cómo empezó en esto de la actuación? ¿Por qué le llamó la atención eso? Porque yo estaba en unos talleres por la cual a mí no me gustaba manejar la cámara, yo era como presentadora en esos talleres y ahí me empezó a gustar. Sí, porque a veces es como un personaje que uno no ha vivido, es un personaje que uno no le gustaría a algunos, ¿cómo le explicara yo? O sea, a veces a uno les toca hacer los personajes que uno no ha vivido, pueden ser felices, pueden ser tristes, pero uno queda con una experiencia muy grande, muy bonita. ¿Cómo se llama tu personaje y qué le pasa en la película? Mi personaje es Giselle y es una niña muy triste porque su papá no la quiere y obviamente para cualquier niño es muy triste no tener su familia completa. Pero pues a lo último no queda muy feliz del todo de que su papá no esté con ella, pero igualmente claro, ya no la maltrata, ya siente como una siente paz y se queda con alguien que de verdad se queda con una persona que sabe que no le va a pegar, que no puede pegar. ¿Y que el guión qué tal? ¿Cuántas páginas era? ¿Cómo le tocó estudiar eso? No, eran como 110 páginas antes de empezar la película de los ensayos, entonces pues yo la leía cada vez que podía y ahí me fui metiendo en el personaje. ¿Cómo se ganó el casting? ¿Con cuántas más niñas tocó hacer el casting? ¿Cómo fue eso? No, yo por medio del colegio me enteré del casting y fui a hacerlo a 2 partes, al col y al colegio también. Y no, pues hice lo mismo, me metí en el personaje. ¿Cómo ha sido grabar aquí la película, la relación con la gente del barrio? ¿Qué le han dicho sus amigas, sus amigos? Mis amigas pues hasta ahorita se vienen enterando, todos se vienen enterando hasta ahora. Y no sé, estar acá con ellos me parece muy chévere porque, o sea, son gente que tienen, no sé, son muy amables conmigo y no sé, me gusta la personalidad de ellos, me encanta. ¿Y la directora qué tal? ¿Cómo ha sido esa relación? Bien, o sea, yo pensé que era una persona muy estricta, ¿sí? Puede ser estricta, pero a la hora de que ya ve que no van funcionando las cosas, pero es muy chévere, me encanta también la personalidad de ella. Bacano. Un saludo aquí a la gente del Espejo y que invitarlos a que estén pendientes de la película y después te vean actuando en ella. No, pues al igual, no sé cómo decirlo. No, pues que vean la película porque va a dejar una experiencia muy grande, va a dejar como una reflexión en ellos. Para mí ha sido un aprendizaje grande. Primero porque es como el enfrentamiento con la muerte, que siempre se ha visto y la seguimos viendo como algo que es horrible, que es como que es el acabose. Y yo con este personaje intento reflexionar, como yo, Reina Sánchez, que la muerte, o sea, que también debemos como aprender a asumir la muerte, ¿no? Es como, la muerte es otra etapa. Ahora, eso es lo que creo a nivel teórico, de palabra, ¿no? Creo que es otra etapa y que también es algo natural y bonito, ¿sí? Me ha costado también a nivel del personaje, Georgina, porque es como el símbolo de lo feo, lo viejo, no digo en la película, pero como en la sociedad misma es lo feo, lo viejo, lo acabado, y entonces me han salido también como todos esos fantasmas y esas cosas que yo pensé que tenía resuelta con mi cuerpo, con mis cicatrices, con mis defectos, entre comillas, con todo. Y no sé si quedará en la película, pero a mí ojalá me quede es reflexionar sobre esas dificultades, ¿no? Que son la humanidad misma, o sea que... ¿Cómo es actuar de estar muerto, ¿no? En algunos pedazos de la película, en algún momento. Sí, yo es primera vez que lo hago y yo pienso que hago parte como de esto que es el cine colombiano, que también, o sea, que también estamos aprendiendo, o sea, que todos en este país estamos aprendiendo a hacer y a enfrentar lo que es este oficio del cine o este quehacer. No es tan fácil como pareciera, creo, o no sé si parece, porque hay que estar muy pendiente de todo tu cuerpo, o sea,
de que estar consciente desde tu dedo pequeño hasta tu cabello para que no se muevan, depende en qué momentos, o sea, no se pueden mover, hay que estar en qué momentos sin respirar, ¿sí? Hay que no mover la pupila, hay cantidad de cosas que yo aquí he ido descubriendo como en la práctica misma. Soy la muerta frente a todo el equipo, pero yo no soy la muerte, ¿sí? O sea, estoy haciendo un personaje de muerta, pero yo no soy la muerte. Es un poco como eso, lo que no sé, como que lo que he venido pensando en estos días. Gente del espejo, un saludo muy fraternito y muy cariñoso, y por favor vean la película, que creo que va a ser súper, súper, súper bonita. Hola, mi nombre es Nicolás García, soy el director de fotografía de Ella, la película de Livia Estela Gómez. ¿Y cómo llegó a este proyecto? Bueno, pues fui alumno de Livia hace como 10 años más o menos en la Universidad Javeriana, donde estudié artes visuales, y digamos que desde ese momento empiezo a acercarme a la fotografía y empiezo como este camino que es de toda la vida. Yo me acerqué al proyecto, llegué al proyecto cuando ya tenía como el blanco y negro, ya estaba fijado. Sin embargo, pues como criterio lo que decidimos fue que, digamos que hay muchas miradas sobre Ciudad Bolívar, y lo que pretendíamos era crear una nueva que de alguna forma reivindicara un poco el estilo de vida de sus habitantes, y lo que queríamos era no caer como en la pornomiseria ni nada de eso, sino más bien de alguna manera dignificar pues todas las cosas que pueden suceder allí. Y es en ese momento donde surge el blanco y negro. Creemos que el blanco y negro posibilita dar esa sensación como de no tener que ser obvios o no tener que ser realistas, sino que permite hacer un trabajo con la luz que hace que se vea más bonito todo, y no caer en un realismo, digamos, duro, porque la vida es dura, sino es duro, pero pues podemos como jugar con los elementos de la fotografía para un poco dignificar el estilo de vida de estas personas. Digamos que todo ha sido un proceso como de ir a ver como de cómo se siente, que nos gusta más, y ha sido así a través de como del feeling. Nos hemos enamorado mucho de los planos grandes. El 28 es el plano de la película. Sí, como que siempre queremos ver un poquito más. Entonces, en esa medida, estamos viendo siempre grande. Los planos detalle los hemos usado para, digamos, como establecer cierta cotidianidad en las historias de nuestros personajes. Entonces, cosas que realmente no son nada, pero que hablan un poco de, no sé, de todo lo que pasa, el batir los huevos al desayuno, cositas así, las manos del personaje que pues tienen como toda la textura del paso de los años y de un trabajo arduo de toda la vida. Esas cositas las usamos de esa forma, pero a nivel ya de historia, lo que realmente nos cuenta qué está pasando siempre está en planos grandes. No es porque lo hayamos planeado así o algo así, sino que, no sé, al leer el guión y ya en hacer las pruebas y en los ensayos con los actores, siempre como que queríamos ver más grande, ver más grande, ver más grande. En Ciudad Bolívar, o acá arriba, en el Palo del Ahorcado, resulta que el cielo no está arriba sino está al frente. Entonces eso como que es una percepción diferente de la mirada. Entonces también por eso queremos ver grande, porque es como un cielo que está como haciendo cierta presión sobre los personajes. Entonces tenemos filtros y tenemos todo para crear ese cielo dramático, y con nuestros personajes no tan grandes en el plano. Eso como que es lo que más ha contado, y digamos que es el desarrollo que le hemos dado a la historia. Con Livia ha sido una gran experiencia, porque como te dije, ella fue mi maestra hace como 10 años, entonces pues al principio como que nos costaba un poco separar esa relación maestro-alumno. Entonces en los primeros ensayos y en las primeras charlas que teníamos a nivel conceptual y bla bla bla, estábamos marcados en ese esquema, pero no fue sino empezar a hacer ensayos, pruebas de cámara, venir a ver las locaciones y empezar a charlar y pasar tiempo juntos hablando de la película. Y ya eso quedó atrás, ahora somos muy amigos y de verdad que somos así uña y mugre. Pues espero que vean la película y que les guste, y ánimo, que el cine está creciendo y vamos por arriba todos. Mi nombre es Miller Castro, vengo de Medellín. Llevo en el sonido en cine yo ya como 10 años. Ciudad Bolívar es
es una ciudad que tiene su propia vida y es bastante ruidosa en algunas cosas, muchos megáfonos, eso me impresiona eso. Y parece que la ruta de aviones del Dorado pasaba por acá, porque eso me pasa en aviones todo el tiempo. Eso ha sido como mi mayor lucha en la película. Pero ha sido muy interesante, porque Livia respeta mucho mi trabajo y le da importancia. Y ella piensa mucho como en la postproducción, piensa mucho en los cortes. Entonces no es de los que es que el sonido no quedó totalmente bien. Y ella dice, no, tranquilo, que en el corte lo puedo pegar. Entonces eso me ayuda muy mucho para pensar también, porque yo pienso mucho en edición. Entonces me ayuda mucho. Ha sido la experiencia muy buena. Esta película con Livia ha sido muy interesante. El equipo técnico es muy bonito. La gente es muy amable. Y pues yo vivo en Medellín, aunque llevo años trabajando en Bogotá, pero sigo viviendo en Medellín. Me acogen muy bien la ciudad. Me han atendido muy bien. Entonces ha sido muy, muy bueno. Cuando leí el guión, me imaginaba, bueno, sí había una historia bastante triste. Cuando hablé con Livia por primera vez, que me presentó la sinopsis, qué era la película, qué quería mostrar en la película, madre, me pareció más triste todavía. Porque sí, es como, madre, y fuera eso el blanco y negro le da un toque muy gris, como a la historia. Pero me pareció bueno, y entonces empecé a conocer las locaciones. Yo terminé estaba terminando una película en Medellín, llegué acá a hacer mi propia producción, visitar locaciones solo, y a ver locaciones. Cuando empecé a ver las cosas, y yo decía, a ver, ¿cómo voy a pintar esta película en sonido? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que yo vi fue acá, el árbol. Este árbol fue lo primero que yo vi. Y dije, bueno, este árbol lo voy a maquillar, lo voy a pintar a mi modo. Y lo primero que yo empecé a mostrar es a qué suena, o sea, cómo suena Ciudad Bolívar y cómo suena el árbol. Y de ahí voy a partir. Entonces empecé a sacarle sonidos al árbol. El propio árbol me da un sonido particular, que ese va a ser el sonido de soledad, de tristeza que da. Son solamente hojas y un viento que está murmurando y murmurando sobre un acto que está pasando en su raíz, ¿cierto? En sus tallos, están enterrando a alguien. Entonces yo fui, madre, va a darle eso, va a darle soledad, y eso es lo que voy a pintar, digamos, en este árbol. El inquilinato, interior inclinato, que ha sido, yo creo, no sé, como el 75% de la película dentro de ese inclinato. Y en varias situaciones pasan, en los cuartos, en el pasillo. Entonces empecé a marcar, listo, un inclinato, ¿qué es? Un inclinato es un barrio normal, muchas personas que viven acá. Entonces está en el proceso, porque ha sido difícil. Porque una cosa es yo utilizar los sonidos en pos de lo que necesito, y otra cosa es esos sonidos que interfieren con mi trabajo. Entonces empieza el megáfono a gritarme por allá, me empieza el pito, empieza el camión, empieza no sé qué, y todos esos son problemas para mí de sonido, de postproducción, de montaje. Pero después digo, ahora lo necesito, entonces a buscar todos los megáfonos, a grabarlos, a grabar todo lo que me pitó, porque esa es la forma como yo voy a maquillar. El que va a hacer la post de esto es Ricardo Escayón, y pues hubo feeling, comentábamos, hablamos, conversamos cómo iba a ser la post de esto, y él me decía, nada, lo que yo necesito es cómo suena el barrio, y eso es lo que voy a hacer realmente, escoger cómo suena el barrio, todos los megáfonos, todos esos ruidos que en rodaje me molestan, es tomarlos y aprovecharlos. A todos los amigos del Espejo, estén pendientes de ella, que ella es una historia muy interesante. Y hay que verla, ella es interesante, y ella somos todos tienen una ella en sí, entonces hay que traerla, la verdad. Soy Juan David Bernal, yo empecé en arte asistiendo comerciales, como desde la universidad. El proceso es primero sentarse con la directora, ¿no? Ella ya tiene unos perfiles de los personajes antes de que entremos nosotros a trabajar, pero siempre como la idea es como aportar a eso que ya tiene la directora, no solo hacer lo que dice la directora, sino poder desarrollar eso y llevarlo mucho más allá. Entonces, no sé, Alcides, que es el protagonista de esta peli, era solo reciclador, nosotros le pusimos un oficio que era como ser ebanista, y en eso enriquece mucho más la imagen frente a arte, pero claramente también tiene que ser negociado con dirección porque entra a ser una parte de su personalidad importante.
como algo adicional, una característica adicional era que fuera blanco y negro. Entonces elementos que uno muchas veces ya sabe cómo registran, como digamos este personaje es más orgánico, este personaje es mucho más frío, este personaje, todo cambiaba porque el blanco y negro nos quita como, al quitar la perspectiva del color todo se volvió como forma y textura, ¿no? Entonces eso ya empezó a ser como una figura importante por cada elemento, que era como qué textura tiene, qué forma tiene, que ya el color quedaba totalmente helado. Y los elementos, o sea, que toca conseguir es, digamos, no sé, cartón, madera, ¿cómo se hace eso? Esa creatividad para rescatar cualquier elemento y hacer lo que haga parte de una película. Hacemos la investigación, que es como lo que existe en la realidad, que es como es un reciclador de verdad. Como uno va a una bodega de reciclaje, qué elementos existen, hay cartón, hay plástico, cómo tienen ellos el plástico, cómo tienen las latas, cómo tienen... Y después de ahí ya entra como a jugar esa parte de cómo funciona para la película, ¿no? Entonces se organiza de una forma para la película, digamos, qué cantidad tendría, digamos, el personaje, qué cantidad podría cargar de ese reciclaje. Se empiezan a cambiar cosas de la realidad para poder, no sé, para poder tener como mayor información en algunos lugares. Y es él no lleva el reciclado a una bodega, sino lo tiene en su casita, entonces eso se va alimentando, va desapareciendo y nos habla mucho como de los días que él pasa. ¿Cómo llegan al proyecto de ella? ¿Cómo se encuentran esas iniciativas y cómo se desarrollan? Daniel, cuando dijo, Livia Estela ya viene a hacer la película, me dijo, sí, ella me había dicho hace cuánto que íbamos a hacer una película. Creo que se la encontró en Santander, en un festival por allá. Entonces, cuando dijo, ya viene Livia Estela a hacer la película, yo dije, vea, Daniel, si ves lo importante de soñar. Solamente cuando uno sueña es que uno se da cuenta que es posible hacer realidad las cosas. A veces dicen, no, eso es muy loco pensarlo, pero cuando uno sueña y poco a poco le va sumando a la cuestión, pues es posible hacerlo. Y así fue como llegamos como con el primer contacto y ahora estamos, pues como éramos un referente a nivel local del Festival Ojo al Sancocho en la parte audiovisual, pues la productora se dirigió a nosotros para saber en qué le podíamos ayudar con toda la parte acá en Ciudad Bolívar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo darle un balance de toda esa producción audiovisual tan importante que ha salido de acá y que ha salido de Sueños Films? Pues el balance que yo podría hacer es que ya se reconoce a Ciudad Bolívar por otras cosas diferentes a lo que los medios de comunicación masivos suelen decir. Y la misma gente se empieza a sentir representada y empieza a tener más identidad por su territorio. Al principio, cuando empezamos a grabar con los chicos que les decíamos, vamos a grabar Ciudad Bolívar, ellos dicen, pero esto no es lo que sale en la televisión. Pero bueno, entonces ¿qué nos vamos a ir a grabar? Si esto es lo nuestro, lo que necesitamos mostrar es lo nuestro. No, pues vamos a grabar lo nuestro. Pero entonces ya cuando los chicos empiezan a ver que su casa es la que se está mostrando en la pantalla, su casa es la que sale en el reportaje que los invitan a Señal Colombia, su casa es la que se muestra cuando sale RCN, ellos empiezan a decir, es que esta es otra forma de contar la historia, esta es otra forma de decir que sí estamos y que sí somos y que existimos. Entonces ya empiezan a buscar, es una identidad, que es también como lo que nosotros buscamos audiovisualmente, llegar como a una identidad para empezar a hablar desde nuestro contexto, lo que somos y lo que realmente somos, ¿no? No es lo que la gente dice que somos o quien quiera difundir cosas que no son. ¿Cómo ve la película? ¿Usted leyó el guión? ¿Qué tal le parece la historia? ¿Cómo describiría la película? Cuenta la historia de dos personajes, él y ella. Ella muere, él queda con la difícil situación para enterrarla. Puede pasar en cualquier contexto nacional. Cuando alguien muere, la difícil situación por la que puede pasar alguien para enterrarla si no tiene los recursos para esto. Y hay muchas analogías en la película de cómo la mujer siempre ha sido sumisa, entregada a su hogar, a las labores también de hacerle al hombre. Entonces hay como una reflexión que Livia Estela quiere dar a través de la película en todo momento. No quiere estigmatizar Ciudad Bolívar, lo que está contando no es directamente de Ciudad Bolívar. Creo que se adapta a cualquier contexto nacional que presente unas características como vulnerables, entre comillas, porque todos somos igual vulnerables. Bueno, yo soy Germán Pérez, estoy haciendo edición offline aquí en ella. Pues soy realizador de la Universidad Nacional, montajista y colorista ya hace 3 años. Mi nombre es Alex López y soy editor hace 15 años y ahorita estoy cumpliendo las funciones de Data Manager. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? El Data Manager es básicamente quien guarda la película.
El material originalmente se está grabando en 5K. Aquí Alex recibe el material original, el bruto, y él me pasa a mí unas versiones más pequeñas, editables. Yo recibo el material de acuerdo a las escenas que se graban en el día y edito, voy montando las escenas de cada día. Y así voy armando, digamos, la torta para que más o menos una semana después del rodaje ya tengamos un primer corte montado. Bueno, pues eso es muy rico, digamos, de estar en este proceso porque pues yo estoy en contacto con la montajista principal todo el tiempo. Yo le voy mandando las escenas y ella, digamos, me manda un feedback también más o menos para ver qué correcciones quiere que yo vaya haciendo. Y así pues realmente uno tiene una primera visión ya, incluso primero que la directora de la película ya como más o menos va saliendo. Entonces pues no, yo siento, o sea, es súper enriquecedora la experiencia y estamos viendo una peli muy linda. Un saludo al Espejo y a todos los realizadores que nos ven y pues esperamos verlos en ella, que todos vayan a verla. Bueno, mi nombre es Claudia Iguarán, yo soy realizadora audiovisual, egresada de la Universidad del Magdalena, vivo en Bogotá hace 2 años, soy la productora de campo de la película Ella, trabajo hace más de 1 año largo en producción de comerciales acá en Bogotá. María Fernanda, que es la gerente de producción, me propuso como productora de campo de este proyecto. De ahí empecé en el mes de marzo, entré en desarrollo de la película. Me demoré aproximadamente 1 mes consiguiendo todas las locaciones de la peli acá en Ciudad Bolívar. Bueno, Ciudad Bolívar para mí era un mundo desconocido, lo conocí con la película, con la pues consiguiendo el tema de locaciones, llevarle a Livia 4 o 5 opciones de cada locación. Un día le dije a un chico que trabaja con los muchachos de Ojo al Sancocho que me acompañara a hacer como un reconocimiento de territorio. Y vinimos y caminamos como toda una tarde. Vinimos hasta acá, hasta el Palo del Horcado, fuimos a Paraíso, estuvimos acá en Potosí, estuvimos en Tunjuelito, en Fátima, en Meissen, San Francisco también lo caminé un montón. Ya después, pues como le cogí confianza ya como al tema, ya no me venía con nadie, me venía sola. Y toda la preproducción la hice en Transmilenio, con alimentadores y todo, pues subir acá es algo complicado. Y una de las razones por la que decidí hacerlo en buses y en Transmilenio es precisamente por el tema de ubicación. Pasa algo y es que si tú andas en carro, nunca marcas los sectores. Si tú te bajas en un colectivo, en una parada tal, y caminas tantas cuadras, siempre lo vas a hacer y así es muy difícil que te pierdas. Y aquí en Ciudad Bolívar es muy fácil uno que no es de la zona, pues como perderse un poco porque las calles son muy parecidas. Entonces así fue como hice como el trabajo de campo en pre. Soy María Paula Jiménez, soy asistente de vestuario en la película y estoy estudiando cine y televisión en la Universidad Nacional en este momento. Mi nombre es Sebastián Patiño y yo soy asistente de producción en ella y también estoy en la Universidad Nacional estudiando cine y televisión. O sea, cuando leyó el guión, ¿cómo se hace la propuesta de vestuario? ¿Cómo es eso? ¿Cómo a través del vestuario también se narra, digamos, una historia? Pues todo este trabajo es de Camilo Barreto, que es el vestuarista como tal. Y él, una vez leyó el guión, quiso caracterizar mucho cada personaje, es decir, no como poner vestuarios al azar, sino que cada personaje tiene determinados colores, determinadas texturas, determinados tipos de tela. Y pues a partir de ahí como que cada personaje se desarrolla muy bien. Digamos Giselle, que es una niña como tan delicada, que es como el angelito de la película, siempre está utilizando vestidos como con encajes, como cosas muy delicadas. Por el contrario, Alcides, que es el señor cuya esposa muere, siempre está como, mientras ella está viva, muy arregladito, aunque un poco andrajoso, pues porque vive en la pobreza, pero cuando ella muere es todavía peor, se desarregla completamente. Pues aquí están detrás de todo lo que es una película, se ve el esfuerzo casi muchas veces ingrato de nuestros productores ejecutivos que siempre están ahí tratando de conseguir básicamente el dinero para que todo esto fluya. Entonces pues es un esfuerzo gigante también de ellos que así muchas veces no estén acá en set mirando y revisando, están allá trabajando muy fuerte para que esto vaya hacia adelante. ¿Quiénes son ellos? Nuestro productor ejecutivo es Julio Contreras. Mi
nombre es María Jimena Sánchez, soy estudiante de Cine y Televisión de la Universidad Nacional y la directora ha sido maestra nuestra, nos ha dado varias clases en el ámbito de la escuela. Leer el guión es necesario para trabajar en la película, sea lo que sea que uno vaya a trabajar, entonces es un proceso muy chévere por el hecho de que la parte de vestuario también requiere investigación y se necesita de saber de cada uno de los personajes. Tiene una propuesta muy chévere en cuanto al vestuario relacionada con el guión, que es como atemporal, entonces tiene una mezcla de diferentes momentos de la historia, entonces en el vestuario se ve esa mezcla a través de los personajes. El guión tiene cosas muy interesantes y eso lo aplicamos en el vestuario también.